Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del aula. Bueno, hoy contamos con María Jesús Huertas, vecina nuestra, profesora de Educación General Básica, Preescolar y Religión. Está acreditada para la Dirección de Centros de Enseñanza Primaria y está orgullosa de ser extremeña. Sí. Pero no obstante, ha echado sus raíces aquí entre nosotros, porque de los 34 años que ha dedicado a la enseñanza, 28 lo ha hecho aquí en Pueblo, con nosotros. Así que es más torrelodonese que extremeña. Ha organizado y dirigido diversos cursos y ciclos, seminarios, y ha sido tutora de alumnos en prácticas. Una vez que dejó la profesión, pues sigue teniendo una gran sensibilidad con la educación y bueno, como no le gusta mucho el sistema que tenemos de enseñanza español, nos quiere hablar sobre ello, así que yo creo que mejor que la escuchemos. Sí, Adelante. muchas gracias. Bueno, yo empiezo con algo muy sencillito, la definición que tiene la RAE de motivación, ¿no? Y la que te dice es acción y efecto de motivar, motivo, y luego la principal que a mí me ha parecido que es muy interesante y no quiero quitar ni una sola palabra, dice conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las acciones que realiza una persona, ¿no? Entonces yo en la educación veo que hay dos factores fundamentales dentro de lo que es el centro escolar o el instituto, que son el profesor y el alumno. Entonces yo he investigado sobre la falta de motivación que pueden tener los profesores como la falta de motivación que pueden tener los alumnos. Entonces, lo primero que vamos a ver es, pues eso, ¿no? Lo que le afecta a un profesor, que lo veremos detalladamente, es que desde el año 65, que fue la Ley General de Educación, desde ahí hasta ha habido muchas leyes educativas. Yo desde la del 70 he tenido todas hasta las últimas, hasta jubilarme, ¿no? Eso implica una serie de cosas que nos hacen, vais a ver, que trastoca mucho a lo que es el profesorado en sí. Luego, las leyes, comparadas con las leyes educativas de otros países que no tienen tantas, tienen una y a los 10, 15 años o 20 la siguiente, ¿no? Luego, un factor, el económico. Dentro de España no cobramos lo mismo los maestros de Extremadura o de Madrid que el del País Vasco, ya lo veréis, cobra más, ahí hay una diferencia, ejerciendo el mismo trabajo. Y luego, pues, lo que influye en la sociedad en la enseñanza, en el profesor, en el alumno. Y por último, pues eso, las conclusiones que he sacado yo a raíz de esa pequeña investigación. En el alumno me he ido directamente a lo que nosotros siempre hemos considerado falta de atención. Esa falta de atención viene provocada por la falta de estímulo, o sea, por el exceso de estímulos digitales, el exceso de información, y luego por una cuestión como que el esfuerzo no es necesario porque eso te lo va inculcando, que si los programas de televisión, que ya lo veremos con más detalle más adelante. Y por último, estas conclusiones que saco yo de esa investigación. Y luego las reflexiones finales en conjunto. La siguiente. Empezamos con las leyes, el constante cambio de leyes educativas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que destacar de aquí? Pues fijaros que hay del orden de 3, 5 y 2, 7. Pero estas 7 leyes, ¿qué implican? Que empiezan siempre haciendo cosas buenas, ¿no? En la Ley General de Educación, pues extienden la obligatoriedad hasta los 14 años, hasta entonces no había obligatoriedad. Cambian a la terminología de GB y BUP,
En la LOECE, pues ya está entrando digamos, en introducir más cambios, como es, por ejemplo, que introducen las AMPAs y regulan, porque es el comienzo de la democracia, regulan la entrada. Las AMPAs son las asociaciones de madres, padres y tutores, AMTAS. Pero en esa ley en concreto lo que entra es el reconocimiento de los derechos y deberes del alumnado, en la ley, en la LOECE. En la LODE, pues lo más importante es que es lo que os comentaba antes, lo de que aparecen las AMPAs y se establecen los consejos escolares. En dichos consejos escolares, que los hay en todos los centros, participan los padres y participa un miembro del ayuntamiento y participa, es decir, los alumnos, todos ellos participan en el órgano regidor del centro. En la siguiente ley, que es la LOCSE, es digamos, la que cambia ya la terminología y ya empieza con educación primaria otra vez, educación infantil y bachillerato y eso. Aquí se le da bastante importancia a la formación profesional. Ya, aunque se la hubieran dado en la Ley General de Educación, que ahí empezó a introducirse, pero aquí en la LOCSE es cuando ya realmente se le va a dar importancia a la formación profesional. Y bueno, pues aquí lo más importante es que se amplía a 16 años la obligatoriedad de la enseñanza. Y a partir de ahí, a partir de esta ley, ya hasta la última, seguimos con la edad máxima obligatoria, 16. Luego veréis que con respecto a Europa, pues es diferente. Todo esto va implicando una serie de cuestiones, ¿no? En la LOCE, ahí aparece una cosa que es, digamos, la formación permanente del profesorado. Se nos exige cada 5 años hacer 100 horas de formación. Eso provoca en algunos sitios una competitividad, un estar estresado porque tengo que hacerlo, porque eso implicaba, aparte de que te reconocieran un sexenio, un poquito más de dinero, un poquito más. Tampoco para tirar cohetes, ¿no? Después en la siguiente, o sea, en la LUMLOE, que tuvo dos nombres, la LOE y la LUMLOE, aquí se le da muchísima importancia a la asignatura de ética y de valores cívicos, por encima de otras asignaturas. Todo esto se me ha olvidado una cosa importante, y es que en la ley, es que ahora se me ha olvidado decíroslo, en la ley, en la LOCSE, entra, digamos, la diversidad conocida hoy, la discapacidad, es decir, la integración de los niños con discapacidades en los centros. Todo eso que nos provoca a nosotros, pues primero un estrés porque sigues teniendo mucha cantidad de alumnos y como mínimo 2 con dificultades de esas. Entonces tienes que hacer como un trabajo más personalizado con esos alumnos, desconectas un poco de los otros, les mandas a hacer otro, pero es un momento que no era fácil para el profesorado, ¿no? Luego también aumenta mucho la burocracia, que luego posteriormente a mi jubilación ha aumentado todavía más. Entonces, eso nos quita tiempo de preparar clases en condiciones y de preparar materiales adecuados para... más cosas que os diga, sí que entra ya con las últimas leyes
y el cambio de la sociedad, la diversidad cultural. Otra complicación más para el profesorado, ¿no? El último caso concreto, el de los chicos ucranianos que vinieron aquí a España, a Torrelodones inclusive, entonces la dirección de área decidió crear una plaza de un coordinador para asesorar a esos profesores que iban a tener alumnos que prácticamente no hablaban español, ¿no? A pesar de que sí dominaban el inglés, pero esa dificultad era añadida, ¿no? Entonces, Entonces, todas estas leyes han ido como, digamos, dándonos pequeños palecillos así a los profesores y dificultándonos, poniéndonos como pequeños obstáculos que cada vez nos complicaban más, a mi juicio, el trabajo. Y adquiríamos una serie de roles que antes no teníamos. O sea, ahora tenemos que utilizar mucha psicología y mucha mano derecha, que se decía antiguamente, para tratar con los alumnos, que hay gente que sí tenía formación, pero hay gente que no tenía formación para eso, y entonces eso también dificulta, ¿no? Y bueno, la siguiente. Comparada a nuestra ley educativa, quedaros con dos datos. Nuestra ratio a día de hoy es de 25 alumnos en primaria, con 2 plazas de esas 25 para niños con discapacidades y 2 plazas por si hay traslados. Instituto, 27 si no lo tengo mal, 2 con discapacidades también y 2 añadidas de desplazamiento. Y quedaros con eso y quedaros con que nuestra edad obligatoria de enseñanza es 16. Fijaros que tanto en Francia, Portugal, Alemania, Finlandia e Italia, la edad obligatoria es hasta los 18. Ya tenemos una gran diferencia. La ratio es impresionante. En Francia, 18 en primaria, 13 en secundaria. En Portugal, 13 en primaria, 10 en secundaria. En ratio en Alemania 25 y 13, 18 y 20. En Finlandia varían un poco ahí porque ellos también tienen por desplazamientos, por cuestiones. Y Italia 12-10. ¿Cómo hacen lo de 12 y lo de 18? Poniendo un profesor más en el aula. No es que tengan una clase de solo 18 alumnos, sino que hay 2 profesores por aula. En Portugal estuve yo al principio de mi carrera profesional haciendo un intercambio porque se estaba experimentando si se hacía obligatorio o no lo de 3-6 años en infantil. Y fuimos a Portugal, que ellos sí que tienen una parte que es obligatoria dentro de los 3-6 años, aunque pone 6 años, pero ellos tienen una como tipo guardería, pero no es guardería, dentro de los colegios, de algunos colegios que hacen ese tipo de... fijaros que en Francia tienen, digamos que enseñanza secundaria con tres ramas diferentes, ya desde un principio, o sea, salen de la primaria y hay 3 ramas. En Portugal también el artístico, el profesional y luego el técnico. En Alemania también en Alemania es todavía más fuerte, porque en Alemania cuando tienen, cuando me he enterado ha sido impresionante, les hacen una prueba cuando tienen 10 años y en esa prueba el Estado decide a qué centro va para hacer el primer ciclo de secundaria, el inferior, o sea, decide, no deciden los padres, decide. Y ya se les guía a esa rama desde los 10 añitos. A mí eso me parece excesivo porque un niño varía mucho en la adolescencia y no es igual que, por ejemplo, en Italia, que lo hacen también en 2 niveles, o en Finlandia, ¿no? Que también lo tienen como
tienen unos caminos que, aunque el chico o la familia decida que quiere hacer el grado tecnológico, pues luego, si no se le da bien, puede tomar el camino de la otra rama, ¿no? Es decir, que el más difícil sería el de Alemania. Fijaros que Alemania tiene, como nosotros, comunidades autónomas y cada uno es autónoma en la educación en su Länder, ¿no? Pero a la hora de pruebas estatales es la misma prueba para todos, cosa que en nuestro caso tenemos ¿cuántas autonomías? Pues tantas. Así dices, bueno, ¿qué pasa? Pues hay un problema, ¿no? Viene la gente de otras comunidades autónomas con una nota media más alta, hace la selectividad en su autonomía, pero luego al tener la nota más alta se desplaza a Madrid y Madrid desplaza a aquellos que, como es más exigente el sistema educativo, pues no llega y se quedan, que tienen que ir a veces a la universidad privada. Esa es una de las cosas que dices, bueno, pues tendríamos que unificar, pienso yo, la selectividad, o la EBAU, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, para mí, las diferencias en ratio, los sistemas de evaluación, que son estatales, no es... Aquí sí que es verdad que hacemos por la comunidad autónoma una prueba en cuarto y otra en sexto y otra en tercero, que hoy ha salido en la tele y todo, porque no la pudieron realizar el día del apagón, pero no cuentan para el expediente, son como métodos de información para la comunidad autónoma, para ver qué necesidades hay y poder aplicarlos. Pero eso no es una prueba de estado como lo es la EBAU, por ejemplo, ¿no? Y luego la estructura de la secundaria, que yo no sé, pero creo que podía mejorar mucho, porque se elige pronto unas asignaturas que no sabes si te va a ser, luego tienes otro itinerario, está un poco complicado para... Y luego el bachillerato, pues ha seleccionado y se quedan los mejores, es mi opinión, que es lo que yo puedo detectar, ¿no? Entonces pasamos, lo que os decía antes, el efecto económico, ¿no? Fijaros lo que cobramos, el sueldo base, en teoría es igual para todos, pero nosotros tenemos un complemento de destino por estar en un pueblo, sea Torrelodones, sea Badajoz, o en una capital. Y fijaros que aumenta, el del País Vasco es mucho mayor, ¿veis? Hay otro complemento que es específico, que es le llaman así pero es otra partida de dinero, que también en el País Vasco es mayor. Y luego, fijaros, aunque lo de los trienios y los sexenios es igual, sin embargo, es mayor cantidad en el País Vasco y esto es del 2000, son datos del 2024, o sea, que es del año pasado. Quiero decir que hay poca diferencia, pero lo justo para que cuando uno va al País Vasco dice, joder, hacen lo mismo que yo, pero cobran más, ¿no? Esa es una... Digamos que hay una dificultad. Una de las leyes anteriores que pusimos fue cuando entró lo del bilingüismo, ¿no? El entrar, no me refiero al inglés, sino que en Cataluña se diera prioridad al catalán, en Valencia al valenciano, en Galicia al gallego y tal. Eso también ha dificultado mucho la enseñanza. Os diré que cuando se impuso el catalán hubo una inmigración masiva de maestros que trabajaban en Cataluña y que se vinieron al resto de España porque o aprendían catalán o se iban, ¿no? Sabéis que ahora en todos los centros que tú te vas a trabajar a Cataluña y tienes que aprender a catalán en el mínimo de 2 años era, ¿no? Pablo, sí que tengo una amiga y 2 años. Entonces, eso limita también. Y luego, pues, nosotros, hay un estudio que indica que con respecto a los sueldos en Europa, puesto que formamos parte de Europa,
que el resto de los países tienen 32 años para igualar, digamos, el salario, ¿no? Que el nuestro sea igual al de Francia, al de Italia. Bueno, pues eso a nosotros nos pondría 39 años, es decir, 7 años más, porque vamos con retraso con respecto a los demás países, ¿no? Ese es otro motivo, el económico. Hemos visto las leyes, el económico, y ahora vamos a ver uno que es fundamental, ¿no? Dice, los cambios sociales y las leyes educativas recientes, pues, dio lugar a la ley de autoridad. Pero vamos a ver por qué. Pues primero porque el profesor, la transmisión de conocimientos ya casi no tiene importancia, porque todos lo pueden adquirir a través de Internet. Todos lo saben a través de Internet con un simple clic, ¿no? En la escuela y en los institutos estamos, lo que os comentaba antes, adquiriendo una serie de roles de enfermeros, psiquiatras, psicólogos. No es una mezcla de papeles que a nosotros no nos corresponde y lo tenemos. Y este descenso de la valoración social de lo que todo el mundo hemos oído. ¡Qué bien viven los maestros! ¿Cuántas vacaciones tienen? Y total, para 5 horas que trabajan al día. No, perdone usted, yo trabajo 5 en el colegio con 1 hora de exclusiva y 2 horas y media en mi casa, que nunca eran 2 horas y media, que se podían poner 3, 4 o 5, y como yo, aquí hay otra de instituto que lo puede certificar igual, ¿no? No vivimos tan bien, y yo siempre a todo el que me lo decía, digo, pues ahí está la oposición, preséntate. Pero ¿esto qué hace? Mina la seguridad que tiene el profesor y ya no tiene ganas de motivar. Si él no está motivado, pues el alumno tampoco. Yo os voy a decir que esta ley de autoridad salió como consecuencia, según la Comunidad de Madrid dice en su ley, que por casos aislados. Bueno, pues yo soy un caso. Os contaré que a mí, estando en el colegio, dando clases de lengua y matemáticas en un sexto de primaria, exijo, es normal, y me amenazaron de muerte por escrito, una en el colegio y otra en el buzón de mi casa. Luego me pusieron a uno siguiéndome por el pueblo. ¿Qué pasó? Pues que yo me dio el pánico, tuve que ir al psicólogo, no dormía, en fin, hubo una época bastante mala. Ahí te sientes abandonado, porque yo pedí que en el claustro del colegio que lo hicieran público en el consejo escolar para que los padres tomaran nota. No se me respondió. Llamé al defensor del profesor y también cogieron la nota, pero si el director o la directora en su momento no toma esa decisión, pues tú te ves solo. Te están amenazando de muerte, te dicen que te van a rajar cuando te vean por la calle como a un cerdo. Eso es lo que me ponían a mí en la nota. Es duro. Y como yo en el instituto, miles de compañeros que se dan de baja. Yo le dije, no, me dice el médico, te doy baja. Digo, no, voy a estar 15 días hasta que me recupere un poco, luego ya me incorporo, porque yo no le voy a dar gusto a estas personas que lo hicieron, el decir hemos ganado, no. Pero igual que yo, que soy una maestrita de pueblo de 25.000 habitantes, le ocurre a profesoras del instituto. Mi hijo ha visto cómo le tiraban a su profesora una silla. Yo he visto en el instituto de mi colegio cómo lanzaban los taburetes del laboratorio al patio. Quiero decir, que son aislados, sí, pero necesaria esta ley de autoridad. El cambio de sociedad. Antes las autoridades eran el cura, el maestro. Ahora el maestro no es nadie, ni siquiera con una ley de autoridad, creo yo. Pero bueno, algo más protegidos nos quedamos. Y luego es verdad que cuando tú aludes y dices y cuentas lo que a ti te ha pasado presentando los escritos que te han puesto, hay veces que te ponen en duda que lo que tú estás diciendo es cierto. Y con esta ley, pues lo que te dan es presunción de veracidad. Vamos a ver, es un adulto y tiene la razón por encima del alumno, ¿no?
y luego pues tenemos un mayor respaldo institucional. Pero es que fijaros, en la introducción de esta ley detecta perfectamente el cambio de sociedad, el cambio de las familias, de cómo se educa ahora en las familias, que prácticamente no pueden, porque nosotros hemos conocido los niños del síndrome de las llaves, que les decíamos, las llaves de la casa colgada aquí, en un sexto de primaria y en un quinto de primaria. Yo entiendo que hay que trabajar, yo entiendo que hay dificultades para compaginar la vida familiar con la laboral, ¿no? Pero eso hay que reconocerlo, que existe y que ha existido desde hace poco y tal, más luego otras muchas cosas que veremos ahora, ¿no? Entonces, fijaros, aún así todo, del 2010 al 2014 fueron saliendo otras leyes de autoridad en otras comunidades autónomas. La primera fue Madrid, pero luego, aún así todo, todavía falta en el País Vasco y en Canarias, que creo que no la tienen. Es un punto que bueno. Y pues, claro, si tú eres profesor y tienes que invertir el orden, o sea, tiempo en mandar callar, en mandar que guarden los móviles porque están conectados, es tiempo que quitas a la clase, que suelen ser 50 minutos, 55 entre que entran, tal, y quitas tiempo, sobre todo en secundaria, porque en primaria todavía los móviles, pues cuando yo me he jubilado todavía no, alguno aparecía, pero bueno. Y bueno, eso que hizo que en los centros se creara una comisión dentro del Consejo Escolar para estudiar cada caso de violencia o de indisciplina en el aula, ¿no? Y se tomara una serie de decisiones. Tenía que haber un reglamento con una serie de normas para que digan, bueno, pues ha hecho esta falta que es grave, pues puede estar 15 días sin ir a clase, se comunica a la dirección de área y tal. Eso antes no se podía hacer, no se podía echar de los, pues desde la ley de autoridad ya se permite, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me ha parecido que es una cosa importante, ¿no?, a tener en cuenta. No sé cómo voy de tiempo. Sí, voy bien, voy bien. Entonces, como conclusiones, fijaros, las reformas constantes que da inestabilidad al sistema educativo, porque lo que te dice uno te lo niega el siguiente, o tú estás esperando, que va a poner, que dicen que, y luego resulta que es el mismo perro con distinto collar. Volvemos a estar en la misma, pero se cambian libros de texto, es un trastorno. El sistema de evaluación cambia, todo es nuevo. Y fijaros, cada vez que se implanta una ley, se implanta en los primeros de primaria, en los primeros de secundaria, y hasta que termine un ciclo, pues en primaria son 6 años y en secundaria son 4, pero que si en medio meten una ley, pues ya lo que llevabas hecho, deshecho, ¿vale? Por así decirlo. La pérdida de prestigio, el menor reconocimiento social que tenemos, ¿no? Lo de la progresión lenta en nuestro salario, va creciendo muy poquito, o incluso yo he vivido, no sé si han sido 6 años con el sueldo congelado, creo recordar. Las diferencias salariales dentro de un mismo país como es España, en distintas comunidades. Entonces, todo esto pienso que nos lleva a una cierta desmotivación en el docente. Ya no voy contento al cole o al instituto con ganas, pues hoy ha salido esto, que nos echan la culpa, que no sé qué, es así, ¿no? Y además, yo no sé, vosotros los que sois maestros, a veces me he sentido como culpable de ser maestro. Digo, vamos a ver, ¿por qué me voy a sentir culpable? Si yo curraba como una enana, yo ahora tengo derecho a mis 2 meses de vacaciones, que no es tal, porque el mes de julio muchas compañeras, y aquí tengo una, que hacían de tribunales para las oposiciones. Y oye, sí, cobras, pero te mandan a la otra punta, a Alcalá de Henares, y tienes que estar allí a las 8 de la mañana y apáñatelas tú, ¿no?
Yo recuerdo una cosa, una experiencia que tuve en Badajoz, que fui a sustituir a un colegio que es un pueblo de colonización, no sé si sabéis lo que son los pueblos de colonización, son unos pueblos que creó Franco en los que a una familia le daba una casa y una parcela, ¿vale? Y entonces se hacían en 3 fases. Bueno, pues yo estaba en un pueblo, en Yelves, que era una fase, se había quedado en una fase y bueno, pues tenía 2 unidades unitarias y yo fui y una de infantil. Y yo fui a sustituir a una y bueno, pues me presenté. Ah, qué bien, que eres puntual, me dijo lo primero un compañero que era el director. Digo, ah, total, que ya un día en el recreo me dice la otra compañera, dice, es que han echado al anterior, dice, porque llegaba en el autobús de línea y le dejaban la carretera principal, pero había 4 kilómetros o 6 hasta llegar al pueblo y los tenía que hacer andando. Y claro, llegaba a las 10:15 en vez de a las 10. A mí aquello me llamó la atención, claro, en una capital, o sea, es una provincia, no es como Madrid, que todos los transportes están en manos, pero una provincia, Badajoz o Cáceres, que los transportes de pueblos van al revés, van a la capital a los médicos. Y entonces, pues a mí aquello me quedó impactada, ¿no? Entonces, fijaros las dificultades con las que se suele encontrar cualquier maestro, y eso dice, joder, pero bueno, a mí me gusta, voy a seguir, pero ya tiene esa rémora ahí, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, sobre todo para mí, lo del cambio de las leyes educativas. Eso era un trastorno continuo. Lo que estaba bien un año, en la siguiente ley estaba mal. Y dices, pero vamos a ver si esto estaba bien hasta ahora. Entonces eso... Y ya entramos en el alumno. El alumno es más sencillo, menos sencillo según se vea, ¿no? Hay una cosa que no podemos obviar. Hoy en día a un niño en primera comunión se le regala un móvil, 9-10 años, si no se lo dan antes. Pero yo he visto aquí en este pueblo a un bebé para entretenerlo el móvil. Un bebé que va en una sillita. Vale, pues todo eso afecta a la forma en que nos relacionamos y que procesamos la información. Mirad, cuenta Marian Estapé Rojas en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que yo os lo recomiendo, que está muy bien. Te cuenta que se ha descubierto que un niño a los 9 meses empieza a reaccionar a estímulos de luz, de sonido y de imagen, de colorido, ¿no? A los 9 meses. Bueno, si nosotros les damos, para empezar, los industriales de las tablets y de los móviles lo saben. Y saben que crean adicción y ya preparan los móviles y las tablets para eso. Fijaros que ya hay adicción a los móviles, como si fuera una droga, pero es que es una droga. Hay gente joven desintoxicándose, hay un centro en Majadahonda, enfrente ¿cómo se llama? Del centro comercial Plaza... que es de desintoxicación de jóvenes, se dedican a jóvenes. Y la última incorporación que han hecho es la de las redes sociales, los móviles. Y tienen varios clientes. ¿Eso por qué? Pues porque es como la droga. La droga produce placer. El ser humano, el niño, el adolescente, busca la gratificación instantánea y entonces eso se lo da, con un clic le da esa... Pero ¿qué ocurre? Que esa gratificación instantánea también provoca como consecuencia un vacío, porque cada vez quieren más y menos. Eso lo produce la dopamina, que es la droga del placer, que usada correctamente pues no provoca eso. Todos los adultos usamos el móvil para llamadas, para ver algún vídeo, pero no crea adicción porque nosotros ya hemos desarrollado en la zona prefrontal, dice Marian Rojas Estapé, que ahí es donde se desarrolla
el autocontrol, la memoria y el planeamiento de actividades. Si tú le estás dando una pantalla a un niño pequeño, le estás provocando que tenga un retroceso en su zona prefrontal y entonces no desarrolla esas cuestiones. Han llegado incluso a asociarlo con la hiperactividad, con el trastorno TDAH, que es el trastorno de hiperactividad y de atención dispersa. Y este trastorno dicen que, como a estos niños era difícil tranquilizarlos, les daban muchas veces las tablets, los móviles, y eso les ha provocado todavía más trastorno de la atención, porque no desarrollan ese autocontrol, ni la frustración, que por eso se frustran tan fácilmente, porque no han desarrollado la zona prefrontal. Por eso esta doctora dice que es muy importante que se eduque fuera de las redes para, digamos, que se miren a la cara. Dice, yo tengo muchos pacientes que son adolescentes y no son capaces de mirarme a los ojos. Dice, cuando es algo normal, ¿no? Y entonces dice que lo que están creando es una cosa que se llama multitarea, que es alternancia de actividades, le llaman los especialistas, que es que ellos sí están escuchando una canción en inglés y leyendo algo. Esa información del libro no se les queda, como tampoco se les queda un tiempo muy corto y no profundiza. Por eso le llaman la multitarea. Y por eso van ellos muchas veces con los auriculares y los móviles por la calle y le dices tú, pero... Y no, esa multitarea es una cosa que les perjudica muchísimo, porque no son capaces luego de asimilar los contenidos que se les dan tanto en la primaria como en la secundaria, porque esa zona prefrontal es fundamental desarrollarla. Y luego la frustración, como ellos todos están acostumbrados a que todo sea ya, pues ese ya... Hay otra cosa que es, habla ella en el libro, de que le damos todo a los chicos y entonces no requieren esfuerzo y entonces luego lo exigen porque se vuelven como pequeños reyes, ¿no? Pero es por eso, porque no toleran la frustración, no toleran el no. Los últimos años que yo he trabajado era dificilísimo decirle a un niño no. No, es que no. Pero es que venía el padre y era peor casi que el niño. Porque al niño luego le hacías razonar y entraba, pero es que el padre era peor. No, es que mi niño hacía en casa esto estupendamente. Sí, señor, pero aquí, en las circunstancias, digo, y eso es la vida, que es lo que dice esta doctora, ¿no? Que en la vida tú te tienes que... digamos, enfrentar a las frustraciones porque si no, no te desarrollas correctamente, ¿no? Y entonces yo he ido poniendo pues, el impacto tecnológico, el efecto adictivo que tiene, que es, y luego pues cómo procesan ellos la información. Muchas veces salíamos una compañera y yo de clase y decíamos, vamos a ver, si es que le he explicado 20 veces cómo es esto, y le pongo el examen y quedan, dices que no se han enterado de nada, porque su procesamiento de información ya está afectado por el uso excesivo de los medios tecnológicos, ¿no? Y pasamos a lo siguiente. Aquí el esfuerzo no es necesario. ¿Por qué he puesto este apartado? Bueno, toda la vida los niños han querido ser futbolistas, ¿verdad? Y las niñas azafatas o modelos. Bueno, ahora tenemos un ingrediente más, las influencers y los influencers. Con poco esfuerzo tienen un dineral, pero claro, eso es lo que ven ellos. Pero luego la realidad es, pues, bueno,
la que es, ¿no? Entonces, el cambio de valores en la sociedad es diferente. Tú antes ibas por una acera y si eras mayor y venía un chico joven, se bajaba. Ahora eres tú el que te tienes que bajar de la acera. Distintas cuestiones de este tipo, ¿no? Valores de los más normalitos, ¿no? El pedir las cosas. Entras en un supermercado y lo más normal es decir buenos días y te mira la cajera así como diciendo, joder, me han saludado. Pues sí. O que le den las gracias, gracias. Pues se quedan un poco como... Eso ya no se hace. Por eso te miran raro, porque nosotros lo hacemos. Ese cambio de sociedad, esa influencia, ¿no? El acceso fácil a todo, con un clic. El modelo de éxito rápido, con esos modelos que nos venden en televisión con los programas, esos inútiles, o con lo que ven a los futbolistas con las chicas guapas alrededor, ¿verdad? O las modelos. Y luego hay detrás... me contaba a mí una persona que le daba coraje, una hermana mía, que le daba coraje que estaban alabando un influencer en una emisora de radio porque había escrito un libro y este influencer tiene 24 años, lo único que ha hecho es casarse, tener 3 hijos y vivir de ser influencer, ¿no? Y ha escrito un libro. Y decía, y se lo están alabando, y dice, y mi sobrino que se ha currado una carrera, 2 másteres. Y claro, es que eso no se vende, eso no vende, porque requiere esfuerzo, que ahora lo veremos también. El mercado laboral, pues muchas veces nos han dicho a nosotros, es que lo que se enseña en la escuela luego no es igual que en el trabajo. Sí, es posible, pero también se llama algo que es cultura, que tú vas adquiriendo una cultura de conocimientos, que luego te sirven. Tú viajas y reconoces un monumento, un cuadro, eso se llama cultura. Tampoco es que te vaya a servir para el mundo laboral, pero te vale para ti, para tu... Y luego hay una tasa tremenda de paro, que os voy a decir la cantidad porque a mí me ha quedado a 2025. A 2025 la tasa de paro es del 26,5%, es el paro juvenil, en el primer trimestre de este 2025. El año pasado, el cierre del 2024 era del 24,9%. Evidentemente, ese paro juvenil, porque es lo que se ha llamado en decir los ninis, que salen con 16 años y que no tienen formación y tal. Luego hay ¿cómo se llama? Un abandono escolar muy grande en las escuelas aquí en España. Somos la tasa más alta de la Unión Europea, un 13,9%. Y nos preguntamos, ¿cuál es la causa? Pues un poco de todo lo que os he dicho, es la causa. No es que el sistema, porque aunque tenga defectos el sistema, que los tiene, porque se ha descubierto que ya no se lee tanto, me acordaba de ti, Hilario, no se lee. Hay un estudio de PISA que ponía que los alumnos de 9 a 10 años habían dejado de leer en el 2021. ¿Y por qué? Porque es más fácil ver una serie, un vídeo. Uno de los años que yo antes de jubilarme tuve, tenía un niño, un alumno, y me dice un día, es que yo soy youtuber. Digo, ¿perdona? Yo de tecnología. Dice, sí, yo tengo un canal. Y digo, ¿y qué transmites en ese canal? Sí, era de tercero de primaria. Dice, pues nada,
retos, digo, ¿qué retos? Dice, pues que puedo dar saltos con una cuerda en 1 minuto 100. Digo, ¿y tus padres lo saben? Dice, sí, están súper contentos de que lo haga. Digo, pues chitón. Digo, hijo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Si tú leyeras un cuento o un libro y les contaras de qué va el libro, pues todavía pienso yo que sería más productivo, ¿no? Incitarías a los demás a leer, pero así. Bueno, pues ese de retos, está muriendo gente joven. Por realizar ese tipo de retos hubo otros más difíciles. Beberse un vaso de lejía, hacerse no sé qué. El último de todos que se ha pillado en los institutos en Madrid, el mataleón. ¿Sabéis cuál es el sistema del mataleón? Que es agarrar a uno, que eso lo hacían los delincuentes, para quedarte sin sentido y robarte. Bueno, pues lo han aprendido a hacer y lo hacen, hasta ver cuándo aguanta. Pero es que los llevan moribundos, ¿no? O sea, los llevan moribundos. 3 casos he visto yo aquí en Madrid. O sea, que imaginaros, ¿no? Entonces, y luego el tema que del mercado laboral es verdad que os he estado hablando antes del paro, pero es que tampoco quieren trabajar, porque les parece como poco. Cuando antes yo tenía compañeras en la universidad que trabajaban entregando paquetes o en los primeros McDonald's que aparecieron y cosas de esas, ¿no? Ahora les parece una deshonra, porque no es de su categoría. Pero ¿cuál es tu categoría si no tienes nada más que hasta 16 años y ni siquiera has acabado la secundaria, ¿no? Que eso suele ocurrir, o 18. Y lo de la política de promoción automática. Bueno, yo aquí doy una versión personal. Esto consiste en que en la última ley educativa se le daba al equipo docente que influye sobre un alumno el poder de aprobar aquellas asignaturas que tuvieran suspensas y que ellos preveyeran que iban a lograr aprobarlas en el curso siguiente, que en mi opinión, si en un curso con las normales no apruebas, en el siguiente con las normales y 2 más difícil, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esto en teoría, y yo lo he visto, lo aprobamos, que es lo mismo que si lo quedara suspensos. Estas promociones automáticas, sin tener los conocimientos mínimos, para mi gusto, nos perjudican a nosotros primero, porque no nos damos valor de lo que es. Y luego, por miedo, muchas veces se reacciona así, no, yo no quiero jaleos con los padres, le ponemos un 5 y ya está. Que tampoco es. A ver, si no has sacado los mínimos que te establece el Estado, pues que apechugue con las consecuencias. No, es que el padre me va a liar una, pues que te la líe, tú lo defiendes con la ley en la mano. Pues no. Y entonces esa ley, que es la del 2020, la evaluación y promoción en los apartados 2 y 3, pues dice eso, ¿no? Y entonces dices, bueno, y todos conocemos casos, de que es verdad que al principio se hacía correctamente, pues un niño no se le daba bien educación física, pues bueno, pues la lleva suspensa y no le influye. Pero luego ya era el inglés, porque es que no se le da bien los idiomas. Luego ya era la música, que total no tiene importancia. Y vamos quitando valor a asignaturas que a mí me parece que son tan válidas como las que más. No por nada, ¿eh? Y yo nunca he dado educación física, salvo que sustituyera, pero, oye, o música. Mira cuántos niños hay aquí en la escuela de música dando instrumentos, o sea. Entonces, un poco eso, ¿no? Y las conclusiones, pues, que el exceso de estímulo y la información digital hace que los niños tengan necesidad de una gratificación inmediata
esa visibilidad de modelos de éxito sin esfuerzo, pues todo eso, ¿y para qué voy a estudiar? Si este no ha estudiado y mira, se está haciendo millonario. Sí, pero... Y entonces debilitan la capacidad de atención, como hemos dicho antes, y la concentración, y la tolerancia a la frustración. Por eso hay tanta exasperación en los institutos, tanta... que tiene más trabajo la psicóloga que en ningún año, vamos. Luego, la cultura de la inmediatez y la percepción de que el esfuerzo no siempre es recompensado. Yo pienso que a la larga es recompensado, pero como ellos no lo ven inmediatamente, pues... y todo esto hace que no esté coordinado, según ellos, con el mercado laboral. Bueno, hace que ambos aspectos influyan negativamente en la motivación para el aprendizaje profundo y sostenido. ¿Por qué? Porque se quedan con la paja. Y luego cuando tú te has tirado ahí, que si ahora les pongo un vídeo de no sé qué, que si ahora les pongo unas diapositivas y les explico en 3 dimensiones, de nada. Cuando tú vas a comprobar si se han quedado con algo, simplemente en una charleta en clase, te das cuenta de que se han quedado con el 20%. Yo siempre digo como conclusión de esto, antiguamente teníamos 30 alumnos, 25 buenos y 5 menos buenos, vamos a decirlos. Ahora tienes 25 alumnos, 5 buenos y 20 menos buenos, vamos a ponerlo así. Ha cambiado así drásticamente, ¿no? Entonces, es fundamental desarrollar la voluntad y el autocontrol que estaba en la zona prefrontal, pues no poniéndoles las redes a la mano, ¿no? Y la capacidad del esfuerzo, que se tengan que ganar las cosas, no dárselas. ¿Tú quieres esto? Pues estudia, saca como nadie. A mí nunca me han regalado por aprobar, pero la enhorabuena y lo contenta que se ponía mi madre ya me valía. No sé, eso ahora no les vale, no les vale. Y promover modelos de éxito. Estos pobres niños se tiran todas las tardes de aquí para allá. Que si ahora judo, que si ahora natación, que si ahora inglés, que si luego al instrumento de música. A mí se me durmió en los últimos años una en clase, era buenísima la cría, y se me quedaba dormida y un día llamé a la madre y digo, mira, que es que se me queda dormida. Claro, es que tiene 4 actividades todas las tardes, y dije, mira, me agobia solo de oírte, digo, a la pobre criatura, pero es que no quiere dejar ninguna, digo, pero hazle ver que ya no descansa, que necesita descansar, jugar con un libro, con un juguete, con lo que sea, con una muñeca, pero no hacerle ver que no todos son... Pero claro, la sociedad también impone que mi niño sea más que lo que yo fui, que aprenda inglés, chino, que toque 2 instrumentos y encima me enfado con la profe del instrumento si no me toca la pieza adecuada, ¿vale? Porque me la ponen muy fácil. O quiero que sea el mejor atleta del mundo, entonces la apunto a fútbol, a atletismo, a ciclismo, a todo. No, son niños, necesitan descansar, necesitan jugar. Entonces, esos modelos de éxito tampoco nos valen, ¿no? Pero sí nos valen los que están basados en la formación y en el trabajo constante. Y hacerles ver que sus padres son lo que son porque se han esforzado, han ganado y lo han llevado. Pasamos a la siguiente. Estas ya son las reflexiones finales, ¿no? Que el exceso de información provoca hiperestimulación. Esto en concreto lo han estudiado en Stanford y en una ciudad de Alemania, en una universidad de Alemania que se llama Saarland, en la Universidad de Saarland. Han estudiado que la hiperestimulación provoca en los chicos esa falta de atención y de concentración, ¿no? Por eso es que la clase es muy aburrida, señor. ¿Qué quieres, que te baile una sevillana? Vamos a ver, si hay que hacer sumas, se hacen sumas. Pero no puedes hacer sumas bailando sevillanas para hacerlas más entretenidas.
Y por eso necesitan estímulos cada vez más fuertes para motivarse, con lo cual disminuye su curiosidad, su asombro y sus ganas de aprender más allá del mundo digital. Nosotros siempre hemos comentado en el cole, ¿verdad, compi?, que según iban creciendo iban perdiendo la creatividad. Los que en infantil, primero y segundo, te hacían unos dibujazos tremendos, luego llegaban a quinto y sexto, le decía que te hicieran un dibujo y dices, por favor, comparado con el de infantil, pues es eso, ¿no? Lo que os conté antes de la corteza prefrontal, ¿no? El éxito se relaciona con la capacidad de concentración y el enfoque en una actividad. Y la atención se desarrolla ahí, en la corteza prefrontal, encargada de la voluntad, el autocontrol, por eso no tienen, saltan tan rápidamente, y la planificación para una tarea. Tú les dices, hacerme un trabajo, en los últimos años, un trabajo de lengua. Me acuerdo una vez que les pedí uno de lengua, no era de arte, lo pedimos la compañera y yo. Uno era de Velázquez y el otro era de Goya. Que pues nada, que buscaran información, todos en internet, el clic, y esa fue la información. No leyeron, no subrayaron, no sacaron nada. Incluso alguno venía con la información equivocada, porque en aquella época no tenía internet, filtros para hoy en día sí, pero... Y decías, pero vamos a ver, si no... Entonces, teníamos que dedicar una hora de la de lengua y literatura, ir a la biblioteca, coger un libro, buscar una información y luego que me la contaran. Y yo allí con ellos, porque no eran capaces, ¿eh? O sea, es tremendo. Y luego las propuestas, pues lo que os he dicho antes, lo de la educación offline, no tanto, sino usar lo mínimo. Fijaros, Suecia había eliminado los libros de texto en la primaria y en la secundaria. Bueno, pues el 2024 decidió que eso se acababa. Retiraba todas las tablets de los colegios y volvían a los libros de texto, porque habían visto que las pruebas de estado habían bajado el nivel muchísimo. Ellos, que son los pioneros, los finlandeses les ha pasado lo mismo, son los pioneros en educación en Europa, pues nosotros iremos detrás dentro de 10, 15 años, porque se darán cuenta entonces. Entonces, como veréis, la falta de motivación en el profesorado y en el alumnado tiene muchas causas, y no todas es el sistema educativo, porque es verdad que tú les pones a leer, vas a la biblioteca un día, se sientan y les obligas a leer un libro y que te hagan una ficha, pero eso es lo que leen. Luego en casa tampoco los padres es que lean mucho, y si leen no los ven los hijos, y entonces eso tampoco se transmite. Con lo cual tenemos que abordar este desafío con una estabilidad y mejora de las políticas educativas, que eso estamos hartos de pedirlo. Una ley que dure 20 años, si es que no pedimos más, que dure 20 años. Que luego se le hagan añadidos o se quiten, pero 20 años, como hacen en Portugal o en Francia o en... Reconocimiento que aunque haya ley de autoridad, la gente del instituto sobre todo lo está pasando fatal, fatal. Entonces, que se les reconozca ese mérito, que es que ellos son profesores, no tienen por qué aguantar una falta de respeto continua y perder 10, 15 minutos llamando la atención, ¿no? El uso saludable de la tecnología, es decir, que usen tecnología, sí, pero como la usamos nosotros un ratito, luego lo dejas y tan ricamente, porque lo combinas con otras cosas, con los libros, con ir al cine, con ver películas en familia. Yo tengo una compañera que me encanta porque los domingos tiene 4 hijos de todas las edades, y los domingos por la tarde lo dedican a ver una película que puedan ver los 4 y ya está, con palomitas. Pues eso es simple. La colaboración entre docentes, familias y la sociedad en general es importantísimo. Yo os diré que de todos los días de la semana, el que peor llevaba, el Día de los Padres. Desde que me amenazaron de muerte, lo llevaba fatal. Porque era un estrés el que me creaba,
que lo que hice bien fue que iba apuntando todo lo que iban diciendo y lo que iba diciendo yo. Porque es que no os podéis imaginar, es que yo he tenido que rellenar, que yo no tengo por qué rellenar, un informe para el juez de Villalba sobre unas niñas, alumnas mías. Yo no tengo por qué hacer eso, pero lo tuve que hacer, estaba obligada. O sea, hay cosas que dices, pero bueno, si es que eso no me lo enseñaron a mí en la carrera, ni lo he hecho en mi vida, pues cosas así. Entonces, un poco lo del aprendizaje significativo se ha machacado mucho en los últimos años. Y a mí me parece muy bien, pero me decía un compañero, ¿para qué le vas a enseñar las tablas de multiplicar si coge la calculadora y lo hace? Y yo le decía, ¿y el día que no tenga calculadora? Que haya un apagón. Mira tú por dónde. Tiene que desarrollar la creatividad, claro. O sea, no me fastidies, las máquinas no pueden sustituir el conocimiento. Tienen que complementarlo, pero no sustituirlo. Porque... Entonces, eso. Y por último, recuperar estos valores. Respeto al profesor. A mí me ha venido un padre. ¿Qué me dice mi hijo? Perdone, primero me habla en tono normal. Se sienta usted, me siento yo y ya me lo cuenta. Es que... No, señor, es que yo así no lo admito. Bueno, imaginaros qué voces que acudieron 2 personas más de mi pasillo, 2 profesoras, porque se pensaban que... A ver, yo no tengo por qué aguantar eso. Yo a usted me dirijo con respeto, ¿no? Pues lo mismo pido, no pido más. El esfuerzo. Le mandas 4 cuentas o que lea, haga 2 ejercicios de lengua. Es que no tiene tiempo, porque es que, claro, tenemos actividades. Vamos a ver, ¿dónde le van a dar el título de primaria? ¿Aquí o en las actividades? Pero la niña tiene que tener, o el niño, una serie de conocimientos. Pues no, el esfuerzo, pues, ¿qué más da? Pues para eso tiene las 5 horas de la clase. Esto dicho por un padre, ¿eh? Quizás, pues muy bien, pues haré magia, porque en 5 horas no se aprende a sumar. O sea, en 1 hora de clase no se aprende a sumar. Y la familia. Yo, no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, pues mi marido y yo planificábamos, y yo sé que hay gente aquí que también lo hacía, pues a ver, ¿dónde vamos para entretener al niño? Ahora es al revés. Nosotros vamos a la Feria de la Cerveza de las Rozas y llevamos a los niños. Nos apetece sentarnos en las terrazas del pueblo y nos sentamos. O sea, yo primero y luego el niño. Y eso creo que se tiene que recuperar, que primero es el niño y luego los padres, a mi juicio. Que esa es otra de las cosas que yo he detectado a lo largo de estos 34 años, ¿no? Y solidaridad con el maestro, con el propio compañero. Un compañero tiene dificultad, pues, oye, voy a echarle una mano. Los propios padres, ¿no? Que dicen, bueno, habéis entrado en el consejo escolar, pues ahora ayudar, no entorpecer, sino ayudar. Porque muchas veces lo que proponen es que hagamos el pino y demos 100.000 vueltas, porque todo hay que celebrarlo. Hay que celebrar el día de San Patricio, hay que celebrar el Halloween, hay que celebrar las Navidades, ya eso como que no les gusta. Hay que celebrar el Día de la Paz, tanta celebración que luego llega la hora de clase y dices, estás hasta aquí porque no das, porque luego te exigen que tú hayas dado todos los contenidos. Porque tú tienes que entregar una documentación en la que demuestres que has dado todos esos contenidos. Entonces, un poquito de solidaridad entre los compañeros, entre los padres con los profes y demás. Y yo creo que este es ya lo último. Algo me habré quedado en el tintero después de tanto... Pero bueno, creo que os he hecho un recorrido de todas las circunstancias que pueden afectar al... Hay una cosa que me queda en el tintero, que es la falta de respeto desde bien chiquititos que está ocurriendo entre los alumnos y las profesores o profesoras. Me contaba una compañera que en 3 años
daba religión y le entregaba una fichita muy mona que hace ella, que dibuja una monada, y ve que un crío de 3 años no la quiere hacer. Y dice, bueno, fulanito, ¿por qué no quieres trabajar? Que no me apetece. Y dice, ya, a mí no me apetece estar aquí, pero estoy. Ya, pero a ti te paga mi padre. Con 3 años. Eso lo ha oído en casa. Eso lo ha oído en casa. Y más cosas que os puedo contar que vienen peor que lo que yo he dejado. Pero es lo que estamos haciendo. Algo mal estamos haciendo en la sociedad cuando ocurre esto. Y ya está. Eso es mi preguntas. Perfecto. Bueno. Yo tengo 2 hijos que son profesores en los marianistas. Bueno, queja de mis 2 hijos. Hay que educar a los padres, Sí. porque influyen demasiado y además a veces con mala educación, que lo has dicho, hacia el profesor, Sí, sí. porque no deja que haga su cometido dentro del colegio o de la facultad o de donde sea. Nada más. Es así. ¿Alguna pregunta que tengáis? Yo solo decirte que me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias. Pues eso, que es verdad que está claro que la educación, vamos, no tanto por parte quizás de los profesores, sino por los condicionantes que hay en la sociedad, influyen mucho en los niños, muchísimo, y que tienen que arreglarlo, porque es que si no cada vez vamos a peor. Vamos Pues a sí. peor. Lo de que un niño no lea es que eso es Bueno, una aberración. Eso ya los últimos años nos ha costado mucho. La Sí. compañera que se ha marchado, que también daba igual que yo lengua y literatura, nos ha costado mucho, mucho. Y Julia, que está en el instituto, pues no te cuento. Sí. Cuesta mucho, porque el estímulo más rápido, lo que decíamos, ¿no? Ellos necesitan la gratificación constante. Yo venía en los últimos años, un niño, un día se me presenta y dice, yo miraba los cuadernos uno por uno, a final del trimestre, si se me había escapado algo, pero se los miraba diariamente. Y me viene uno y me dice, aquí no me has puesto el bien y lo tengo bien. Digo, hijo, con 50 cuadernos es normal que se me pase algo. Digo, pero bueno, lo voy a ver y tal. Necesitaba él que yo le pusiera el bien, porque si no, no se sentía... digo, y tan importante es que en un apartadito no te haya... Es que lo he hecho yo, y ya, pero bueno, pues, tienes que contar con que yo soy humana y me equivoco. Es difícil, es difícil. Y lo de la lectura, es más rápido ver un vídeo de youtuber haciendo un reto que leerse una novelita y eso que están saliendo escritores juveniles fantásticos, fantásticos. O sea, hay una última que tiene 21, 22 años, pero chica, vende, pero todavía falta que lean más. Es lo que hay. Y como no leen, no se concentran, no son capaces de resumir, no son capaces de sintetizar. Claro, porque con la pantalla automáticamente reciben esa información y cuando tú estás leyendo un libro que te detalla con todo lujo de detalles cada línea, tú en tu cerebro te vas imaginando y ahora es solo flashes que Son les flashes, entra. porque han retrocedido Claro, muchos de y ellos. entonces eso sí es algo que yo creo que les perjudica mucho a los No sé niños. vosotros, pero cuando vamos a un restaurante, antes tú te podías sentar en una mesa, había una familia con niños y los niños no se movían. Tú ahora vete a un restaurante de aquí de la zona que te toque una familia con niños. El niño te empuja a la silla, te tira del bolso si no te lo abre y te busca. O sea, no son capaces de entretenerlos y decir, mira, cógete este cochecito y para arriba y para abajo. O yo qué sé, es que con el móvil, tú lo has dicho, con el móvil. Entonces, bueno,
Pues por mí yo ya he terminado, espero que os haya gustado y bueno.